Hola, este video es para explicar los cálculos de la práctica 3 de termodinámica del equilibrio de fases del Esiquie, cuyo nombre es equilibrio ideal líquido-vapor. Estudio del equilibrio en el sistema metanol isopropanol utilizando la ley de Raoult. Los objetivos de esta práctica son observar el comportamiento de un sistema binario, determinar las curvas de equilibrio líquido-vapor para mezclas binarias de líquidos totalmente miscibles, como lo son el metanol y el isopropanol, comparar con los datos de temperatura y composición obtenidas con la ley de Raoult. Esto lo que quiere decir es que vamos a comparar los datos experimentales con los que obtenemos de manera teórica. Determinar la temperatura de burbuja y composición de la fase gaseosa teóricas de cada solución, utilizando el algoritmo apropiado que se deriva de la ley de Raoult, y construir los diagramas de temperatura y composición del líquido y del vapor. Ok, entonces recordemos que para este desarrollo experimental vamos a preparar 9 mezclas y las 2 sustancias puras, que serían 11 sistemas, para calentar exactamente igual que en la práctica 1, solamente que recuerden que en la práctica 1 era un sistema cerrado, bueno, al vacío. Este es un sistema totalmente abierto, por lo tanto la presión de trabajo es de 585 milímetros de mercurio, puesto que estamos en la Ciudad de México. El sistema consta de un condensador para evitar que el vapor salga, un termómetro para medir la temperatura a la que estamos trabajando, un matraz o hervidor en el que vamos a calentar, la mezcla que vamos a estar calentando las 9 mezclas y las 2 sustancias puras, esta concavidad que actualmente tiene una llavecita para obtener un poco de muestra. El sistema que vamos a trabajar es metanol y isopropanol, ambos son alcoholes, tienen comportamientos similares, por lo tanto, en teoría, seguirían la ley de Raoult. Por lo tanto, para eso vamos a calcular los volúmenes de cada componente para preparar 50 mililitros de cada mezcla de distintas composiciones, tal como lo hicimos para la práctica 2. La tabla de datos experimentales es la siguiente. Primero, x1 que va desde 0 hasta 1, de punto 1 a punto 1. x2 recuerden que es 1 menos x1. El volumen 1 lo calculamos con los datos de la fracción mol del componente 1 por el peso molecular y la densidad del componente 1, que en este caso es metanol. El volumen total son 50 mililitros. Para el volumen 2 exactamente lo mismo. En este caso, peso molecular y densidad que vamos a ocupar van a ser del isopropanol y en la sustancia 1 va a ser metanol. Ya que tenemos los dos volúmenes, formamos las mezclas, medimos el índice de refracción de cada una de las mezclas para tener el dato de índice de refracción del líquido, que son esos que tenemos aquí. Después, comenzamos a poner cada una de estas soluciones en el hervidor y comenzamos a calentar cada una de ellas. Va a llegar un punto en el que llega al equilibrio. Cada una de ellas va a tener una temperatura distinta de equilibrio en función de la composición en la que se encuentre. Por lo tanto, ya que encontramos ese equilibrio, vamos a tomar una muestra de condensado o de la fase vapor y vamos a medir el índice de refracción de esta fase vapor. Y aquí sus compañeros ya nos dieron estos valores de índice de refracción del vapor. Esto nos sirve para conocer la composición que tendría nuestro sistema en la fase vapor. Recuerden que ustedes no pueden medir directamente la composición del vapor, por lo tanto esperamos a que se condense y finalmente va a tener la misma composición el condensado que el vapor. Ahora bien, para poder hacer esto, ustedes tienen datos de la curva de calibración. Su curva de calibración la van a obtener graficando el índice de refracción del líquido contra la X1, o sea, esta columna contra X1. Les va a quedar algo similar a esto. Si ven que algún punto sale de tendencia como este, lo pueden eliminar y seguir la tendencia que tienen los demás puntos. ¿Ok? Ya que tienen esta curva de calibración del líquido, vamos a entrar con cada uno de los datos del vapor. ¿Ok? Para poder saber ustedes cuál es la composición que tienen en el vapor, van a utilizar los datos del líquido de las soluciones que prepararon para poder conocer estos datos de composición del condensado. Entonces, por ejemplo, para punto 4, el índice de refracción del vapor o del condensado es de 1.35. Lo que hacemos es entrar en nuestra curva de calibración, buscamos el 1.3507, aquí está, entramos, chocamos contra la curva que ya había graficado previamente y proyecto hacia el eje de las X. El valor que me dé aquí, desde 0 hasta 1, va a ser el valor de la composición Y1 de punto 6. ¿Por qué es composición Y? Porque estoy entrando con los datos del condensado, que finalmente son datos de composición del vapor, que es lo que estoy buscando. Entonces, en el vapor recordemos que se denominan como Y las composiciones
y en el líquido se denominan X. Entonces, esto lo voy a hacer 11 veces para ir conociendo el dato de composición del vapor en cada una de las fracciones que yo tengo. ¿Okay? Así voy a llenar yo mis 11 datos que están en esta columna. Ya que tengo estos datos de Y1, lo que voy a hacer es trazar mi diagrama de equilibrio. Esto es, voy a graficar la temperatura experimental contra la X y la Y que obtuve al graficar en esta curva. ¿Okay? Ya que tienen este diagrama de equilibrio, lo que ustedes van a hacer es graficar X contra Y. Esta línea a 45 grados ya va por default y ustedes van a graficar una línea, bueno, van a graficar su X contra Y para verificar el comportamiento que tiene su sistema. Aquí dice a las temperaturas de burbuja experimentales, eso lo tachan, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Nada más van a graficar X contra Y en este mismo gráfico. Después nos pide calcular las temperaturas de ebullición. Si se dan cuenta, este sistema de diagrama de equilibrio no les está quedando como el teórico, que es algo así como una ojiva que ustedes conocen, que ya vieron en teoría, no les está quedando así. Por lo tanto, tenemos que hacer un ajuste y para eso vamos a hacer los cálculos teóricos con la ley de Raoult. Vamos a verificar si justamente la ley de Raoult nos sirve para este tipo de comportamientos de sistema ideal. Si nos permite ajustar nuestros datos, significa que nuestro sistema tiene un comportamiento ideal y que esta ley de Raoult nos está sirviendo para validar ese tipo de sistemas. Si no nos queda el diagrama, significa que la ley de Raoult no aplica para este sistema que nosotros consideramos, ¿ok? Entonces, vamos a calcular las temperaturas de ebullición de los componentes puros a la presión del sistema. Para eso en su manual viene una parte que dice el logaritmo natural de P es igual a A menos B entre T más C y les dice, busquen en bibliografía las constantes de Antoine para esas unidades, que vienen milímetros de mercurio y Kelvin. Al final de su manual viene un anexo como este, pero vienen las unidades en milímetros de mercurio y en grados Celsius. Si se dan cuenta, estas unidades se aplican para esta ecuación nada más. ¿Okay? Entonces no vayan a mezclar. Si van a ocupar las constantes que vienen en su manual, tienen que ocupar la ecuación del logaritmo base 10. ¿Okay? Entonces para despejar, para sacar la presión de saturación sería 10 a la, y lo que les dé el resultado de aquí. ¿Okay? Entonces aquí viene metanol, isopropanol, y ocuparían estas constantes. Ya que tienen esos datos, vamos a calcular la temperatura supuesta 1. Ustedes ya calcularon temperatura 1 y temperatura 2. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ustedes tienen los valores de A, B y C y conocen la presión de trabajo, que son 585 milímetros de mercurio. Entonces, van a despejar la temperatura. Para el componente 1, que es metanol, van a ocupar estas constantes y estarían obteniendo la temperatura 1. Para el componente 2, que es isopropanol, ocuparían estas constantes y estarían obteniendo la temperatura 2. De que tienen las dos temperaturas, vamos a calcular la temperatura supuesta 1, que va a ser una temperatura ponderada para cada uno de los sistemas. Esa sería la primera temperatura con la que estaríamos trabajando. Ya que tienen esa parte, vamos a calcular las presiones de saturación a la temperatura que nosotros supusimos. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya conocen la temperatura, conocen A, B y C, y exactamente igual. Para el componente 1 van a ocupar constantes A, B y C del metanol, para el componente 2, A, B y C del isopropanol, y van a despejar la presión. ¿Ok? Ya que tienen sus 11 presiones de saturación, calculamos la fracción mol de cada componente. Para Y1, o sea, la fracción mol de vapor, necesitamos la fracción mol de líquido, que son los que tenemos aquí, presión 1 de saturación, que se obtiene justamente de la tabla anterior, lo que les dio en esta columna, entre la presión, que son 585 milímetros de mercurio. Para la Y2 van a ser exactamente lo mismo, la composición 2 de la fase líquida, que es 1 menos X1, la presión 2 de saturación, que es el dato que les dé aquí en esta columna, y la presión otra vez, 585 milímetros de mercurio, hacen su suma, si les da 1, ya terminaron. Si no les da 1, tendrían que modificar la temperatura supuesta. ¿De qué manera? Si la temperatura les da mayor a 1, si la suma les da mayor a 1, significa que la temperatura que propusieron es muy alta, tendrían que bajarla, ¿ok? Entonces la temperatura supuesta 2 sería menor a la temperatura supuesta 1 en cada uno de los puntos.
Esto quiere decir, tendré que estar analizando cada una de las sumatorias, algunas les va a dar mayores, algunas les va a dar menores en función de los datos que ustedes propusieron. Entonces, si les da mayor a 1, tienen que bajar la temperatura, si les da menor a 1, tienen que proponer una temperatura mayor. ¿Qué tan mayor, qué tan menor? Pues aquí depende de ustedes, depende de qué tanto se pasen. Algunas veces va a ser necesario bajar o subir algunas décimas, pero no importa mucho porque finalmente después vamos a hacer una interpolación para poder ajustar estos datos. Entonces, si la suma 1 no les da 1, tenemos que proponer una temperatura supuesta 2 y volver a calcular las presiones de saturación 1 y 2, pero a la temperatura supuesta 2 con la ecuación de Antoine. Calculamos la fracción mol de cada componente a través de Y1 y Y2 con los datos que ya obtuvimos aquí. Y esta Y1 y Y2, si nos da 1, pues ya está, ¿ok? Si no nos da 1, ¿qué tenemos que hacer? Columpiarse por meses hasta que se les quite el aburrimiento, seguir haciendo iteraciones hasta que ese valor les dé 1, o hacer una interpolación. Ya conocen la temperatura supuesta 2, conocen la suma 2. Esa suma 2 va a ser el dato que les dé aquí, la sumatoria cuando tienen la suma 2. El temperatura supuesta 1 y temperatura supuesta 2 son los datos que ustedes propusieron. Suma 2 es la suma de Y1 y Y2 para la segunda temperatura. Suma 1 es Y1 más Y2 para la temperatura supuesta 1. Ya que tienen eso, sería la temperatura correcta o la temperatura que les está dando una mejor aproximación para que le estén iterando todo el tiempo. En teoría, lo ideal es que ustedes sigan iterando porque no tiene un comportamiento lineal su sistema. Pero esto les ayuda mucho a acercarse al resultado, ¿ok? De que interpolaron, tienen la temperatura y otra vez vuelven a calcular la temperatura que tuvieron en su interpolación, vuelven a calcular la presión 1 y la presión 2 de saturación, y ya que tienen esos datos, vuelven a calcular Y1, Y2 y la sumatoria, les juro, les prometo que ya les va a dar 1, ¿ok? Entonces, como ya van a tener datos de temperatura, van a llenar su tabla comparativa de resultados, temperatura y Y1 experimental, contra temperatura y Y1 teórico. O sea, esta columna a la temperatura que ustedes trabajaron, a la que les resultó de la interpolación, y esto es justamente lo que les dio experimentalmente. ¿Ok? Ya que tienen esto, van a graficar X y Y contra la temperatura, y ya les va a dar el diagrama que ustedes están buscando. Entonces, una vez que ya tienen ese diagrama, también van a graficar temperatura contra Y teórico, van a ver la diferencia con el experimental, y eso sería todo, chicos. Nada más en sus conclusiones sería necesario que me pusieran si su sistema cumple con el comportamiento ideal o no, a qué se debe esta parte, y ya, sería todo. Okay, si tienen alguna conclusión extra que quisieran adicionar, pueden ponerla sin problema, pero eso es lo mínimo necesario para poder acreditar la práctica. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden mandar mensajes. Bye.